Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Como se habrán dado cuenta, ya llegó octubre, y con ello las historias y películas de terror, y con el fin de fomentar la lectura, voy a traerles algunas recomendaciones de libros de misterio y terror que me gustaría compartir con ustedes, así que sin más dilación, comencemos. El primer libro que me gustaría recomendar es Los Reyes de la Arena, de George Martin, del mundialmente conocido autor de Juego de Tronos. Antes de hacerse famoso y millonario por su inacabada saga, Martin era conocido por escribir cuentos de terror, ambientado en la época de los Mil Mundos, una época futurista, en la que los humanos han logrado llegar a los rincones más alejados del universo y ha logrado establecer contacto con múltiples razas extraterrestres. Es una faceta muy diferente a la que nos tiene acostumbrados, y en los 7 cuentos de terror que podemos encontrar aquí, nos damos cuenta de la increíble habilidad que tenía este actor para manejar el género del terror. El siguiente libro que me gustaría recomendar es Soy Leyenda, de Richard Matheson. Un libro quizá ya conocido por muchos de ustedes por la película de Will Smith, pero por favor, no caigan en el error de comparar esa película con el libro. No juzguen este libro por esa película, porque créanme que lo único que tiene de este libro es el nombre. Nada más. ¿Qué tenemos aquí? Un mundo asediado por monstruos, que mucha gente cae en el error de pensar que son zombies, pero no son zombies. ¿Quieren saber qué son? Léanlo para que lo descubran. Es un libro demasiado entretenido que logra transmitir esa tristeza, esa soledad, ese agobio de realmente estar solo en ese mundo posapocalíptico. Realmente uno logra sentir la desesperación que sufre el protagonista de esta historia. Y el final es muy original y nos deja una reflexión muy importante sobre lo que es normal y lo que no es. Y si quieren leer un poco más de este autor, también pueden leer La Casa Infernal, una historia realmente aterradora, que bueno, en su época fue bastante revolucionaria, y contrario a las historias que abundaban en esa época, no está ambientado en una casa victoriana, sino en una casa un poco más común, un poco más corriente. Y si quieren leer también un poco más sobre Casas Encantadas, recomiendo también Otra Vuelta de Tuerca, un libro que desafortunadamente no tengo aquí, pero que es demasiado bueno. Pero que también creo que es importante aclarar que no es un libro para todos. Lo recomiendo un poco más a lectores un poco más hábiles, que hayan ya desarrollado un gusto por la lectura, porque esta obra al principio puede parecer un poco confusa, pero que logra llevar muy bien una historia gótica y te mantiene enganchado hasta el fin. El siguiente libro que recomiendo es La Semilla del Diablo. Un título demasiado intimidante, ¿verdad? Pues sí, así es. ¿Qué tenemos aquí? Un joven matrimonio que se muda a un edificio de apartamentos en Nueva York, donde los vecinos, que al instante se interesan demasiado en ellos, son un tanto extraños. Y la protagonista, Rosemary, trata de evitarlos, pero su esposo está encantado por estos vecinos. Pero un acontecimiento muy importante en la vida de Rosemary hace que estos vecinos terminen frecuentándolos muchísimo más de lo que ella quisiera. Definitivamente este es un tremendo clásico donde el miedo, la intriga y el suspenso nunca van a faltar. Y a continuación tenemos otro tremendo clásico que sirvió como puerta para posteriores libros de terror, donde el suspenso, el miedo nunca van a faltar. ¿De qué libro estoy hablando? No necesita presentación. ¿Qué puedo decir yo sobre este libro que no se haya dicho ya? Más que la redacción de este libro es perfecta, no es pesada, te mantiene enganchado hasta el fin, y realmente puede hacerte sentir en carne propia los horrores aquí descritos, y te puede hacer pasar unos ratos verdaderamente malos, porque créanme que verdaderamente este libro puede llegar a asustar. Y otro gran clásico que tampoco puede faltar es El silencio de los inocentes, de Thomas Harris. Al igual que con El Exorcista, no es mucho lo que yo pueda decir sobre este libro, más que envejecido demasiado bien, porque es un libro que sigue impactando, que sigue siendo muy original, magistralmente escrito y con una tensión narrativa difícil de superar. Tiene una trama más oscura que la película, y con uno de los mejores personajes que uno puede encontrar en la literatura, el doctor Hannibal Lecter. Y este libro me lo regaló mi novia. Y no podemos hablar de terror sin mencionar al maestro Stephen King, un autor que tiene demasiadas obras de dónde elegir, lo que puede resultar un poco agobiante en un inicio, pero sabiendo dónde buscar te puedes adentrar en un mundo realmente fantástico y terrorífico. El primer libro que me gustaría recomendar es Christine. Por la portada ya se han de imaginar que el verdadero villano de esta historia es un carro. Un libro demasiado entretenido y oscuro, bastante más que la película. Es un libro que además de terrorífico, retrata demasiado bien cómo era la forma de vida de Estados Unidos en la época de los 70s. Y aunque suele estar bastante escondido y debajo de grandes clásicos como El Resplandor y Carrie, aquí también podemos encontrar otro gran personaje de la literatura, el atormentado Arnie Cunningham, que en este libro cuenta con un arco narrativo realmente sorprendente y su evolución es impresionante.
Cuyo es otro libro que también me gustaría recomendar, que desafortunadamente tampoco lo tengo en físico, pero tiene algo realmente particular con Stephen King. Y es que algo que realmente se le puede admirar a Stephen King es que tiene una gran habilidad para convertir algo cotidiano en algo realmente espeluznante. En este caso se trata de un perro San Bernardo, bastante pacífico, pero que contrae la rabia, y con esto realmente se convierte en una auténtica máquina de matar. Y créanme, la densa y detallada descripción de los ataques de este perro van a ser imposibles de olvidar. Es una auténtica carnicería. Y un dato curioso de este libro es que el mismo Stephen King admite que no recuerda cuándo lo escribió, y eso debido a que estaba en un pequeño viaje mientras lo escribía. Pero créanme que a pesar de eso, ese libro es, a mi consideración, uno de los mejores que he escrito. Y como muchos de ustedes ya sabrán, Stephen King es especialista en alargarse en sus historias, así que también pueden leer cuentos cortos. Aquí tengo esta colección, que es mi favorita, que se llama El Umbral de la Noche. Mi cuento favorito es El Último Turno, pero pueden encontrar de todo. Pueden encontrar de terror, un poco más de fantasía, como por ejemplo Camiones, que es fascinante, realmente. O algunos otros de terror más psicológico, como por ejemplo El Coco, más sangrientos como La Trituradora. Realmente es fascinante, léanlo, se los recomiendo mucho. Y ya entrando al apartado de misterio, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es el libro por el que me gustaría comenzar. Y para tener una referencia de este libro, no sé si ustedes recuerden aquel capítulo de los Looney Tunes en el que Piolín persigue a Silvestre ya convertido en un monstruo. Bueno, ese capítulo está inspirado, no basado, inspirado en este libro. Es un libro demasiado antiguo, si no me equivoco fue escrito en la época de los 60s, 70s, pero de 1800. Así que se lo recomiendo a lectores un poco más ávidos, porque en ocasiones esta lectura puede tornarse un poco pesada, pero que una vez que le tomas el hilo a esta historia te das cuenta de que nada es normal, que el secreto que oculta es muchísimo más oscuro de lo que se cree en un inicio, y el final es sorprendente. El perro, o el sabueso, de los Baskerville es un libro perfecto, encaja perfectamente en una novela de misterio. ¿Qué tenemos aquí? Una casa antigua en un páramo donde vive muy poca gente, niebla, asesinatos, donde todo el mundo es sospechoso. Y tenemos además al detective más famoso de la historia, Sherlock Holmes. Así que esta historia es imprescindible y es fascinante. Y ya que hablamos del detective más famoso de la historia, ahora hablemos del que es, a mi consideración, el mejor, Hércules Poirot, a cargo de la gran dama del crimen, Agatha Christie. La reina de la novela criminal, pero ojo, no la reina entre las mujeres, no, la reina de todos, que sabía perfectamente cómo describir misterios y cómo resolverlos por medio de sus grandes detectives de una manera magistral. Comencemos por las manzanas. Este libro en inglés se llama Halloween's Party, demasiado perfecto para esta época. Trata sobre una niña que tiene fama de mentirosa, que dice que ha presenciado un asesinato. Obviamente nadie le cree, pero poco después esta niña es encontrada muerta, ahogada en ese barril donde jugaban al juego de las manzanas donde uno tenía que agarrarlas con la boca. De ahí el nombre. Y en este caso, Hércules Poirot es el que se va a encargar de resolver ese misterio. Algo que no solía caracterizar a Agatha Christie era el uso de recursos sobrenaturales. Solo los utilizó una vez y lo hizo realmente bien, y eso queda demostrado en El misterio de Pale Horse, una novela de brujas, fascinante y entretenida, que tiene un solo defecto, uno solo. No está ni Hércules Poirot ni Miss Marple. Pero bueno, como es Agatha Christie se lo perdonamos porque es realmente fascinante. Y bueno, ya estamos en la recta final del año, así que pasemos a otra festividad. Navidades trágicas. Este es mi libro favorito de Agatha Christie. Una historia ambientada en Navidad. Una familia. Un asesinato. ¿Quién es el responsable? Hércules Poirot se encargará de este caso. Si tienen algunos libros más para recomendar, les agradecería mucho que lo hagan aquí en la caja de comentarios para que todos busquemos más libros para leer. Si te gustó este video no olvides compartirlo, darle a me gusta, suscribirte y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.